Buen día. Sean bienvenidos y bienvenidas a su módulo de garantías individuales. Mucho éxito. Vamos a comenzar esta tercera y última parte del módulo. Generaciones de derechos humanos. Antes de adentrarme al presente tema referente a los derechos humanos universales, es pertinente decir que todos los temas del módulo que nos corresponde tienen estrecha relación, que si bien cada uno de sus peculiaridades, como ya se vio en temas pasados, también se sostiene de un hilo en común. De aquí la importancia de dedicarle el mismo estudio y atención y sobre todo procurar relacionarlos unos con otros. De lo anterior, se puede decir que los derechos humanos no solo es un tema más a la moda en la vida social o en el mundo jurídico. Por el contrario, estos desempeñan una función importante para formarnos como personas, como sociedad, como profesionistas del derecho, como docentes, como trabajadores, como estudiantes, y así en los demás roles en que nos encontramos en nuestra vida diaria, es decir, como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, etc. Y esto es así por una razón importante, y esta es que todos somos partícipes del contrato social, del cual hablaba Jean-Jacques Rousseau, publicada en 1762, y que es con ideas ajenas que corresponde a uno de nuestros autores interpretado. Explica el origen de la sociedad a partir de un contrato o convenio que hizo transitar a los hombres del estado natural al estado social. El hombre nace libre y vive en cadena. ¿Cómo ha pasado esto? Lo cual estoy de acuerdo que es algo que se ignora, pero de donde se puede crear varias ideas. Una de ellas, y muy propia, es como ya lo dije. Los seres humanos, si bien podemos ser independientes, salvo un escenario que mencionaré más adelante, seres individualistas, precisamente bajo la característica de independencia, de tener propias ideas o criterios, sin que necesariamente tengamos que optar por posturas sociales. En algún punto de la vida, también tenemos la gran necesidad de relacionarnos con diversas personas, incluso el tener que adoptar pensamientos sociales, etc. Y que estos escenarios surgen en situaciones que son parte de la cotidianidad, como ir a la escuela, trabajar, por mencionar algunas. De ahí, de establecer pactos sociales que de no cumplirse tendrían consecuencias, tal como se externa a continuación. El orden social es un derecho, pero no natural, es una convención. La única sociedad natural es la más antigua, la familia. Esta solo subsiste en tanto que los hijos necesitan a los padres. Tan pronto como esa necesidad termina, la familia acaba, y si subsiste es voluntariamente por convención. Entonces, se puede decir que al final esa convención de la que habla el autor es algo necesario para la vida en sociedad. Si bien es una realidad que los seres humanos somos libres, también es necesario establecer límites a fin de no afectar de los demás en diversos aspectos. Con lo anterior, se puede decir que aún antes del reconocimiento de estos derechos ya tenían una gran relevancia. Generalidades de los derechos humanos. En este primer apartado, es importante decir, al menos desde mi punto de vista y basándome en nuestros autores, que no es que estos tengan un concepto propio, sino que, partiendo incluso del concepto que ya conocimos en el primer tema del módulo, que en palabras propias se refería al conjunto de derechos y contempla la dignidad de las personas como seres humanos y que son necesarios para todos, tanto como seres individuales así como seres sociales. Se puede decir que en este tema es agregar la universalidad que estos tienen y que implica esto. Justo como en el tema anterior,
donde también se dijo que estos eran inherentes y luego entonces inalienables, porque eran propios a nuestra especie, sin posibilidad alguna de renunciar a él. Pues se puede decir que ahora toca el turno de enfatizar lo que implica la universalidad. Incluso también es considerada como un principio de los derechos humanos, como lo veremos en su propio apartado. De momento, hablaré de algunas generalidades de esto. Es así, como en una idea sencilla, tenemos que la universalidad, por sentido común, se puede decir que se refiere a aquello que es universal, generalizado, que aplica con la misma importancia, con la misma igualdad y validez, para todo o todos sin alguna excepción. Esto como primer acercamiento. De lo anterior que los derechos humanos lo sean, es decir, universales, pues hay que recordar, como ya se ha reiterado, que estos se adquieren con el mismo nacimiento. Sería ilógico y contradictorio que estos solo aplicaran para cierto sector de personas, o que estuvieran condicionados a determinados factores, porque entonces no podríamos hablar de universalidad o de igualdad, y que veremos que esta última tiene una relevancia verdaderamente significativa en el tema. Antes de proporcionar otros conceptos de estos derechos, además del visto en el primer tema del módulo, valdría la pena recordar que se mencionó que estos derechos se basan en la dignidad humana, algo que seguramente puede tener diversas acepciones. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí podría decir que existe el común denominador entre estas acepciones y la necesidad de aquella para el desarrollo de la sociedad. Referente al anterior, uno de los autores en los que baso el presente trabajo nos deja saber que, como ya lo dije, son varias las interpretaciones que se pueden dar respecto a la dignidad humana, de las cuales me parece prudente mencionar la siguiente definición que nos da el autor Juan Manuel Romero Martínez, en donde se indica que la dignidad se relaciona con el ser de las personas, por lo que, independientemente de las apariencias concretas que puedan tener, en tanto ser humano es digno de respeto. Por lo anterior, se deja ver la razón por la cual la discriminación atenta contra la dignidad de las personas. Y es que, a pesar de que pueden diversas interpretaciones, ya dijimos cuál es el común denominador, y entonces, al final del día, van en el mismo sentido. Y no solo eso, sino que ese mismo factor se acepta de forma universal para precisamente darle fundamento a estos derechos humanos. Y que si bien, como se dijo en un principio, esta siempre ha sido necesaria, desde tiempos remotos adquiere una mayor amplitud en ciertos episodios de la historia. Uno de ellos fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo cual, seguramente como casi todo de lo que se ha hablado hasta el momento, nos permite ver la conexión que existe entre este tema del módulo con los primeros conceptos vistos en sesiones anteriores. ¿Por qué no decirlo? La extensión y la continuidad que este tema le da, esto lo refiero porque precisamente mencionar como hecho histórico a la Segunda Guerra Mundial nos lleva a recordar cuando en el primer tema se destacó como el evento que provocó la protección internacional de los derechos humanos, ya que posterior a esto fue posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya veremos y analizaremos más adelante. Por ahora, me adelanto a mencionar que es en su preámbulo cuando se hace referencia, esto en palabras propias, que los seres humanos nacemos libres y con la misma igualdad respecto a libertad y dignidad. Cabe mencionar, antes de analizar
algunos conceptos respecto a los derechos humanos universales que en realidad es enriquecer el cual hasta ahora hemos conocido en el tema primero, que no solo la dignidad humana, que es la base de estos derechos, tiene consideración a nivel internacional, sino también a nivel constitucional. Tan es así que, como lo prevé nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a nivel interno de cada estado, en donde en ningún momento se debe dejar de lado la aplicación de las leyes en materia de derechos humanos. Por ello, resulta interesante mencionar algunas constituciones de determinados países que contemplan a la dignidad humana como algo esencial en su sistema de leyes, con lo cual nuestro autor, Juan Manuel Romero Martínez, nos explica que se deben entender bajo ciertos postulados del constitucionalismo, lo que señala que las normas constitucionales se relacionan con las normas internacionales sobre derechos humanos, de forma no jerárquica. Así se busca resaltar que todos los órdenes jurídicos tienen como tarea esencial la protección más amplia de las personas y que, en relación a esto, el autor menciona las constituciones de países como son Alemania, España, Italia, Colombia y México. Con lo anterior, qué mejor que contar con protecciones amplias, no solo a nivel internacional, sino también constitucional. Una vez que abordamos y le dimos énfasis a la dignidad humana, se abordará algunas ideas y conceptos que enriquecerá el que ya se ha visto en este módulo, ahora que se sabe con detalle qué implica la universalidad y que los derechos humanos tienen su base fuerte en la dignidad humana, se hilarán los componentes. Es, entonces, importante destacar que la dignidad humana tiene que ver con el respeto y un sistema de valores indispensables en cada ser humano para prever el comportamiento que guarda con respecto a los demás. Ahora bien, primero tenemos, conforme a lo que dice también Juan Manuel Romero Martínez, en que apoyamos el presente, que los derechos humanos universales pueden definirse como demandas reconocidas por la comunidad internacional, plasmados en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Para lo anterior, entonces, se debe decir que los principios que estos conlleven deben estar en armonía y ser congruentes, lo cual a su vez los hace universales, es decir, para todo ser humano. Efectivamente, los derechos humanos universales están previstos en la ley y garantizados por ella, lo cual también se explicó en el tema primero, respecto a la diferencia entre derecho humano y garantía, también contemplados a través de tratados internacionales y otras fuentes del derecho internacional. Antes de pasar al siguiente tema, entonces, he de decir que es de suma importancia cuidar el aspecto de la dignidad humana y el aspecto de la universalidad, ya que si bien es lo que se pretende, es una triste realidad el hecho de que, como veremos, seguro reiteraré más adelante, existen países que por determinados factores la violación a estos derechos es más reiterada, mientras que en otros la protección es más amplia, aun cuando deberían ejercerse de la misma manera bajo el aspecto de la universalidad y la dignidad humana. En ese sentido, podemos encontrar aspectos realmente contrastantes y dignos de ser estudiados por el derecho comparado. Pero, ¿qué es el derecho comparado? El derecho comparado
puede entenderse como aquel derecho que busca precisamente contrastar un sistema jurídico en determinado aspecto específico de un país frente a otro. En ese sentido, bien podríamos indagar cómo en la situación de los derechos y las garantías constitucionales entre un país que le ha apostado al constitucionalismo frente a otro país que también ha aplicado esta corriente política y filosófica. Ahora bien, otro aspecto importante a considerar es que la dignidad humana, como ya se dijo, tendrá que estar presente en cada uno de los derechos y aspectos de vida de cada individuo, pues sin ella, entonces, estaríamos dando paso a una violación grave en materia de derechos humanos, en donde se pone sin duda el riesgo de sabotear la famosa dignidad de cada persona. Derechos humanos y derechos fundamentales. Con el fin de poder desmembrar el término de fundamentales, a fin de lanzar la siguiente pregunta generadora, y esta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos fundamentales? A fin de no confundir términos o caer en algún embrollo, es importante decir que podemos considerar que para que exista un derecho fundamental con anterioridad, debe existir un derecho humano. Por ende, un derecho fundamental es un derecho con su garantía correspondiente, como ya se ha dicho que se aplica en caso de que el derecho haya sido amenazado o violentado, al menos en el caso de México, que brinda la nación a todo individuo que está dentro de su límite territorial, que se ve regido por una constitución dentro de un territorio nacional. Considero que aquí es donde se dice que se encuentra la gran diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental en su ámbito territorial de aplicación. Los derechos fundamentales se ven contemplados a nivel constitucional, en la cual se establecen los derechos y las garantías con las que cuenta cada persona dentro de un determinado territorio nacional. Es por esto que se argumenta que los derechos fundamentales los dará el propio ordenamiento constitucional de un país, que, a diferencia de los derechos humanos universales, se establecen por un ordenamiento global o universal. Según Miguel Carbonell, en una de las revistas jurídicas de la UNAM sobre hechos y derechos, los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados, es decir, que anterior a un derecho fundamental debe de existir previamente un derecho humano universal, que se ve normado por un texto constitucional y será aplicado en un territorio nacional. Es así que se contempla que un derecho fundamental es aquel derecho previsto en un ordenamiento jurídico que le permite al individuo disfrutar de un derecho frente al Estado, y por Estado me refiero a un país, aquellos que los contemplan. Los derechos fundamentales, entonces, puedo decir que se señalan como derechos inherentes a la persona, mismos que deben ser respetados en su totalidad y reconocidos y tutelados por el mismo Estado. Es así como podemos diferenciar entre un derecho humano y también un derecho fundamental. Para que quede clara la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental, menciono un ejemplo. Todo individuo tiene derecho a participar en las elecciones populares. Sería un derecho humano, ya que se establece de manera global como derecho fundamental.
Se establece que se debe cumplir con una edad y nacionalidad, según el territorio en que se encuentre. Entonces, se puede decir que la principal referencia y diferencia entre ambos derechos tiene que ver con el territorio, pues un derecho humano, su aplicación no se ve delimitada territorialmente, sino por el contrato, que establece que éste debe de ser universal. Es aquí que una de las características principales es que son universales, es decir, sin limitación alguna. Entendido lo anterior, pasemos al siguiente tema. Declaración Universal de los Derechos Humanos y su surgimiento. Como ya se mencionó con anterioridad, esta declaración resulta ser un parteaguas para los derechos humanos, a los cuales precisamente se les agrega universalidad, manteniendo como base la dignidad de los seres humanos. Primero, se dirá a qué se refiere precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de lo que se ha dicho anteriormente. Y es que podemos decir entonces que es un documento que impulsó estos derechos en donde participaron representantes de muchos países con diferentes historias y distintas culturas, pero con un fin común, el de velar por los derechos humanos. La declaración fue proclamada el 10 de diciembre de 1948. La declaración establece por primera vez los derechos humanos que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a muchos idiomas. Es pertinente mencionar con palabras propias las consideraciones que se toman en cuenta para la declaración y que, de manera resumida, se refieren estas a la dignidad humana, el menosprecio de los derechos humanos, como origen para ciertas problemáticas, actos de barbarie, la necesidad de proteger jurídicamente a estos derechos, la importancia de que existan relaciones amistosas entre las naciones, la fe en esos derechos, el compromiso de los estados, como lo señala el mismo documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General proclamó la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como algo ideal, ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, aspirándose constantemente en ella, promuevan medianamente la enseñanza y educación, el respeto a estos derechos y libertades. Es así como este documento se conforma por 30 artículos, los cuales prevén de manera sintetizada lo siguiente: que los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos referentes a la no discriminación, el derecho a vivir, a la no esclavitud, a no permitir las torturas, al menos 3 artículos, lo que conllevan al derecho, como el acceso a la justicia y la manera de ser tratado en caso de que una persona cometa delitos, a no permitir injerencias de la vida privada, a la posibilidad de las personas de salir del país de origen, al voto,
al trabajo y, ¿por qué no?, al descanso, a la salud, a la educación, por mencionar de manera poco ordenada algunos aspectos a lo que se refiere el documento. Pues bien, otra pregunta generadora importante. ¿Cuál fue el impacto de este documento? Y esto se puede analizar del siguiente modo. ¿Qué fue lo que propició en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Tenemos que la Declaración Universal puede observarse como una referencia que permite analizar la adecuación del comportamiento de los estados, es decir, países, en materia de derechos humanos, pero ya dentro del ámbito internacional, no solo constitucional, es decir, a nivel interno, y que también es interesante resaltar que la declaración tiene un especial significado que va más allá de lo jurídico, pues es más el impulso moral que ésta ofrece y que afortunadamente sí ha sido una inspiración para posteriores instrumentos de carácter normativo, como lo son los pactos internacionales de derechos humanos, también conocidos, donde se incluyeron el desarrollo de la totalidad de los derechos humanos enunciados en la Declaración General o manteniéndola como universal, donde estos pactos tienen como peculiaridad categorizar a los mismos derechos humanos. Estos derechos humanos tomados, y lo vamos a ver en mayor orden, como pueden ser los civiles o los enfrentamientos de la guerra civil que se pueda vivir en un documento, pero en cierta época determinada. La Asamblea General, ideal común por el que todos los derechos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, y aspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto de estos derechos y por ende también de las libertades. Es así como este documento se conforma por 30 artículos que prevén de manera sintetizada lo siguiente, que los alumnos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Referencia a la no discriminación, el derecho a vivir, a la no esclavitud, a no permitir las torturas, al menos 3 artículos, lo que conlleva al derecho, como es el acceso a la justicia y la manera de ser tratado en caso de que una persona cometa delitos, a no permitir injerencias de la vida privada, la posibilidad de las personas para salir del país de origen, al voto, al trabajo y desde luego al descanso, a la salud, a la educación, por mencionar algunos aspectos a los que se refiere el documento. Ahora una pregunta importante. ¿Cuál fue el impacto de este documento? Y eso se puede analizar del siguiente modo. Tenemos que la Declaración Universal puede observarse como una referencia que permite analizar la adecuación del comportamiento de los estados, es decir, países, en materia de derechos humanos, pero ya dentro del ámbito internacional, no solo constitucional, es decir, a nivel interno, y que también es interesante resaltar que la declaración tiene un especial significado que va más allá
de lo jurídico, pues es más el impulso moral que ésta ofrece y que afortunadamente sí ha sido una inspiración para posteriores autores o instrumentos normativos que afortunadamente sí ha sido una inspiración en el momento de su aplicación. Esto, por ejemplo, se tiene a los pactos internacionales de derechos humanos, también conocidos, donde se incluyen el desarrollo de la totalidad de los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal, donde estos pactos tuvieron con peculiaridad a categorizar los derechos humanos, ya sea como civiles, como sociales, como económicos, entre otros, pero que solo representaron una extensión de la declaración no es así. Un verdadero impacto, aun cuando desafortunadamente en algunos países su observancia y sigue siendo escasa en cuanto a obligatoriedad, aun cuando estos sean universales y que se podría creer que es una problemática interna, donde no se dio mayor alcance debido a su comportamiento a nivel constitucional, tal como se dijo al principio del párrafo. Entonces, siendo que la Declaración Universal ha sido la fuente de estos derechos, del desarrollo de otros instrumentos en la misma materia, también ha servido de modelo a las constituciones de diversos países, los cuales ya se han mencionado con anterioridad. Su contenido tiene todo lo necesario y esencial para haber sido considerada como el único documento internacional de los derechos humanos que causaran un impacto masivo. En su preámbulo se destacó el reconocimiento de la libertad, la justicia, la paz, que tienen como base a la dignidad humana. También encontramos el reconocimiento a los derechos sociales como la salud, la educación, entre otros. Todo lo anterior, una gran influencia a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Constitución Mexicana de 1917, quien lo recogió y adoptó en su catálogo de derechos. Podemos culminar lo que respecta a este día, reflexionando teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la idea de que tal instrumento, es decir, la Declaración Universal, en vez de ser una referencia para el desarrollo e interpretación judicial de los catálogos de, de derechos humanos en las constituciones de cada internacional, para aprobar un conjunto de instrumentos a escala mundial, es decir, universal. Principios de los derechos humanos universales. Ya que hemos avanzado en estos temas, abordado y analizado aspectos importantes de estos derechos en el presente apartado, tendremos un panorama más amplio sobre las peculiaridades de los mismos. Dentro de la doctrina se habla de ciertos municipios de estos derechos humanos que se han podido empatar con las características esenciales de los mismos. Sin embargo, como es parte de la doctrina, se da una diversidad de criterios según tantos autores. Por este caso, he decidido, al igual que nuestro autor, seguir la línea a fin de andar más sobre lo que plasma en nuestra Constitución y que incluso a nivel internacional también son los que más destacan y que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En manera, modo, escala se encuentran, de alguna manera, derechos humanos importantes.
Ahora bien, vayamos por uno de los primeros principios que es justamente el de universalidad. Respecto a este primer principio o característica, como ya se habló, inicio de este tema, las palabras sencillas implican la aplicabilidad de estos derechos humanos para todos, sea a nivel global, sin importar las diferencias que pudieran existir entre nosotros como seres humanos, como puede ser raza, color, negro, nacionalidad o cualquier otro factor. En ese sentido, se puede decir que es todo aquello que protege a los derechos humanos en la negociación de la discriminación de todas sus formas. No tiene lugar la discriminación dentro del concepto universalidad. Otro de los autores acude bajo protesta de siempre decir lo suficiente. Por ejemplo, podemos ver ciertas características entre unas y otras, es decir, de manera combinada. Respecto a ese primer principio, como se ha dicho, excluye en su totalidad la universalidad. Bajo lo anterior, podemos ver si tiene un inmerso algo que lo hace posible, como es la igualdad entre los seres humanos. Si bien lo anterior es idea principal de la universalidad, también es importante mirar con objetividad respecto a su aplicación. Me refiero a que como puede ser el principio más importante, también es el de los que más se cuestionan, pues desafortunadamente no siempre se respeta. Y es que no es necesario ir muy lejos para ver la situación de desigualdad y exclusión de las personas. Basta con pensar un poco en la problemática de desigualdad y exclusión de las personas, hasta con pensar un poco en la problemática que se da en nuestro país y que no descarto ocurra en otros países de América Latina. Respecto a ello, derivado del estatus económico de las personas, sus preferencias sexuales, su género, en donde pienso que más la misma regulación jurídica. Si es una falta de compromiso moral, de un compromiso social y una falta al contrato social del cual hablamos en la introducción, jurídicamente, en estos derechos, pero de nuestro lado, considerar como sociedad el cambio de chip respecto a ciertas situaciones que conllevan discriminación de algún tipo. Interdependencia. Este se refiere a la relación que tienen entre sí los derechos humanos, en particular con el esquema de interdependencia. Se entiende que la realización o materialización de un derecho humano depende de la materialización del otro. Como ejemplo, el derecho a la salud, el cual tiene una conexión manifiesta con el derecho a la alimentación. En palabras simples, generalmente, un derecho humano depende de otro para que exista y se realice, por lo que necesariamente el hecho de que uno sea respetado y garantizado impactará en otros derechos. Y por ello, su relación y conexión, el avance y desarrollo del avance de la tecnología respecto a los demás. Y en sentido contrario, la privación amenaza, la violación de un derecho afecta negativamente a los demás. Indivisibilidad. Los derechos humanos tienden esta característica
es decir, la de ser individual. En ese sentido, y reflexionando un poco estos breves en silencio, se tiene que logrará varios aspectos no propios de una rama en específico, sino que al final tiene su carácter de indivisibilidad. En palabras simples, generalmente un derecho humano depende de otro para que exista y se realice, por lo que necesariamente el hecho de que uno sea respetado y garantizado impactará en otros derechos. Por ello, su relación y conexión al avance y desarrollo de uno facilita el avance de los demás. Y en sentido contrario, la privación, amenaza, violación de un derecho afecta negativamente a los demás. Pero, de alguna manera, con el pasar de los tiempos, se piensa mucho que este criterio se encuentra obsoleto. Pues bien, indivisibilidad. Los derechos humanos tienen a características de ser indivisibles, en la medida en que no deban contemplarse y de manera separada, sino en conjunto. Es entonces como todos los derechos están unidos y forman una sola construcción, un engranaje, estudiándose como un solo hecho de todos ellos. Pero también hay algo importante sobre la indivisibilidad, y es que este tiene varias implicaciones, pues tiene inmersa una sentido que va a lograr enfatizar algunas características que también se relacionarán. ¿A qué me refiero? El principio también de indivisibilidad encierra una regla para los estados, a saber, que no pueden reconocer ciertos derechos y desconocer otros, pues todos integran una unidad. Así su goce y ejercicio debe ser de forma total, pero no parcial. Por lo contrario, resultaría un principio un tanto incongruente. Con base en dichos señalamientos, se comprende que los derechos humanos no pueden jerarquizarse, justo como lo dije en el tema número 1 de este módulo, que deben tratarse en manera conjunta, pues al final del día, todos estos tienen la misma importancia, la misma esencia, y sin que existan preferencias sobre alguno en especial, sino también estaríamos faltando al aspecto de la igualdad entre los propios derechos. En un sentido, y en ese único, este principio va encaminado a la no separación de los derechos humanos para su funcionamiento. Progresividad. Tenemos este otro principio o características en donde la importancia radica en que deben reflejar un mejoramiento y avance, y que hay algo importante en este aspecto. Cuando se ha logrado cierto desarrollo, estándar de protección de los derechos, no deben existir acciones o medidas que retrocedan en dicho logro, lo que nos llevaría a asumir paralelamente un principio de no regresividad o retroceso de los derechos humanos, tal cual lo dice una de las autoras, Marta María del Carmen Hernández Álvarez. Impide el estancamiento de los derechos y proscribe la regresividad, donde todo lo anterior tiene su base en el propio derecho internacional, toda vez que los estados, países, tienen la obligación de conseguir el desarrollo progresivo. Para el funcionamiento de este principio, del cual hablamos, se dice que se establecen ciertos parámetros, como la cobertura, es decir, que éste se empieza a generalizar en todas las naciones. Esta progresividad de los derechos es pertinente mencionar
se aplica a nivel interno, tal como lo dice el párrafo anterior, a fin de que sea puesto en práctica en cada nación, y que se refiere a que sus jueces deben conocer y aplicar las normas del derecho internacional de derechos humanos que se ha incorporado al derecho interno, cuando el derecho nacional no garantiza realmente tal derecho. Los derechos de las personas, de los pueblos y la naturaleza. Es decir, es el mismo medio ambiente para su respeto, aplicación e interpretación, en donde deben de ser desarrollados de manera progresiva, a fin de extender siempre, en la medida de lo posible, su ámbito de protección. Es así como cada país debe generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y también para su ejercicio. Pues bien, con las ideas de estos principios, o como ya se dijo, lo que es equivalente a características que tan importantes son saber de qué va, pero sobre todo el hecho de que es equivalente entre sí. En ese sentido, es necesario que todos los operadores jurídicos acepten la posibilidad de argumentar cuando un derecho humano pueda verse transgredido, tanto como profesionales del derecho, como seres individuales, sociales o bien como autoridades. Tanto dentro del ámbito nacional como internacional. Es así como surgirá el compromiso de parte de todos para recoger estos derechos y luego entonces como personas. Sobre las generaciones, existe la primera, la segunda, tercera y cuarta generación. Antes que cualquier cosa, quiero decir que pretendo, antes de ahondar en cada uno de ellos, prefiero hablar de generalidades o destacar peculiaridades de manera conjunta. El mencionar algunos de los muchos derechos humanos universales reconocidos. Quiero reiterar la idea respectiva a que los derechos humanos universales reconocidos funcionarán, pero también reiterar la idea respectiva a que los derechos humanos funcionan como un bloque, es decir, un conjunto de derechos, por lo cual no soy partidaria de hablar de clasificaciones jerárquicas respecto a nivel de importancia. Sin embargo, no es igual que hablar de dimensiones o grupos. No significa lo mismo, ya que entre estas la importancia es la misma. Todos derivan de poder vivir de manera digna. Así que el dimensionar es únicamente para poder agruparlos de manera más sencilla, refiriéndonos como derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y así poder referirnos de modo más ordenado y mencionar algunos de ellos. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así, podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, el origen, contenido y por la misma materia a la que se refiere. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en 4 generaciones. Esto en función del momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar entonces que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones o bien llamadas dimensiones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos,
En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación, se agruparon los que corresponden a grupos de personas o bien aquellas colectividades que compartan intereses comunes. Actualmente es mayormente aceptado clasificarlos. En este sentido, encontraremos cuáles son las ideas básicas para su clasificación y de igual suerte establecer de manera muy puntual derechos según corresponda a cada uno de ellos. Estos, como ya se mencionó, clasificadas atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, el origen, contenido y por la materia a la que se refiere, con un propósito pedagógico. Han sido clasificados en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o de reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos estos se encuentran en la dignidad humana y varios principios que son parte de esta importante materia. A continuación, y conforme el orden de los sistemas, serán analizados algunos de ellos. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en mí, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos de forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo trato. Con lo anterior, es importante apoyar y robustecer esas ideas conforme a nuestros autores. Uno de ellos, Juan Manuel Romero Martínez, anteriormente mencionado, que nos habla entonces de 4 dimensiones o generaciones que trataré de explicar de forma sencilla. Primera dimensión, o también llamada generación. Por sentido común, no habría forma de vida que una vez que los seres humanos fueron construyendo su forma de vida como ellos creían conveniente, se dieron cuenta que necesitaban diversas protecciones, derechos humanos, para lograr mejorar su posición en la sociedad con respecto a los gobernantes, en concreto para detener abusos y violaciones a su dignidad por parte de las personas que gobernaban, razón por la cual las personas empiezan por tomar conciencia frente al poder. Entonces, la primera dimensión de los derechos humanos se va a manifestar o se manifestó en el periodo más remoto. Tales derechos humanos se identificaron con los derechos individuales, esto es, con los derechos civiles y los derechos también políticos. Por todo ello, se comprende que la libertad fue el valor que fundamentó todos los derechos civiles y políticos correspondientes a la primera dimensión. Entonces, conforme a lo que dice el autor, la primera dimensión del derecho humano a la vida se encuentra en los siguientes supuestos que manifiestan varios ejemplos. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Derecho de igualdad. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a la propiedad individual y colectiva. Derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad respecto a la religión. Derecho a la libertad. Derecho a votar. Las anteriores son solo algunos con el fin de ilustrar un poco el panorama de lo que se destacó, que tienen como características el respeto entre las personas, pero también el respeto del Estado para con las personas. Entonces, en cuanto a esta primera generación, se tiene también que los derechos de primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades básicas, derechos y libertades fundamentales. Aunque tal vez algunos pudieran sonar repetitivos, algunos de estos serán los siguientes. Los derechos que tienen libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social y económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o a servidumbre. Nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacer daños físicos, psicológicos o bien morales. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión, como se ha mencionado en la ocasión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Toda persona, por ser humano, tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Esto es, a todos debe de aplicarse de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal que resulte imparcial. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras que no se pruebe con su culpabilidad conforme. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a no ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial. Toda persona acusada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia,
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad es expresada mediante elecciones auténticas. Segunda dimensión o generación. Aquí se puede decir que surgen a raíz de la puesta en práctica de ciertos modelos sociales y económicos y hasta culturales, de los cuales tenemos los siguientes derechos por mencionar. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad y higiene en el trabajo, derecho a un salario equitativo, derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, derecho de huelga, que es un derecho al descanso y al disfrute de tiempo libre, derecho a la seguridad social, derecho a la protección y asistencia de la familia, derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la educación. También es importante considerar que habrá un aspecto indispensable para esa gestión, y es que podemos apreciar que esta dimensión prevé cubrir necesidades básicas y prestar de servicios. La segunda generación, entonces, la constituye los derechos económicos, sociales y culturales. Con estos derechos se conforma el constitucionalismo social y surge con la aparición de los movimientos obreros del siglo XX. Tercera dimensión. La peculiaridad de estos derechos es que tienen una naturaleza colectiva. Considerar a la vida humana en conjunto, identificando a la humanidad como un género en donde no existen fronteras, no existen razas, culturas o religiones, sino más bien una armonía en todos los pueblos y naciones. En cuanto a esto, también será interesante señalar con lo que podríamos verificar las condiciones para cada uno de ellos. El derecho a un medio ambiente, por ejemplo, a un medio ambiente sano, protege a toda la humanidad del peligro de contraer enfermedades por la contaminación, y no a una persona en concreto o una clase social específica. Por lo anterior, se puede decir que este tipo de derechos refuerzan las relaciones entre todas las personas, las cuales no pueden ejercer sus derechos, refuerzan las relaciones entre todas las personas, como se acaba de indicar, las cuales deben de estar aisladas y que en ese momento no requiere a la comunidad a la que pertenece. Es así como podemos tomar estos derechos de la tercera dimensión o generación como un bloque importante en nuestras vidas, a fin de que sean respetados y realmente materializados. Los derechos humanos de la tercera dimensión son conocidos como derechos de solidaridad, de cooperación internacional o de los pueblos. En ese sentido, veremos qué más queda como característica. Pues bien, los derechos humanos de la tercera dimensión son conocidos como derechos de solidaridad, de cooperación internacional o de los pueblos. También se les llama derechos que comprenden. Se hace referencia a tres tipos: paz, desarrollo medio ambiente de bienes,
que se pueden englobar en tres tipos de derechos mediante civiles, refiriéndome a contratos así como económicos. Pues bien, la cooperación político-sociales entre los pueblos culturales. Características. Pertenecen a un grupo impreciso de personas que tienen un interés colectivo común. Requiere para su cumplimiento de prestaciones positivas, hacer o dar, negativas, no hacer, tanto de un Estado como de todas las comunidades internacionales. En ese sentido, esta tercera generación se vuelve indispensable. De cooperación político-social entre los pueblos culturales. Características. Pertenecen a un grupo que, con las diversas actividades y diversos ingredientes, se encargan de la mayor cuestión, como lo es esta parte de identificar a qué tipos de derecho corresponde cada uno. Ahora bien, los derechos humanos de la tercera dimensión son conocidos como derechos de solidaridad, de cooperación internacional o de los pueblos. También se les llama derechos que comprenden. Se hace referencia a tres tipos: paz, desarrollo, medio ambiente de bienes que se pueden englobar en. Pues bien, cuando hablamos de cooperación políticos sociales entre los pueblos culturales, se dan las siguientes características. Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común. Requiere para su cumplimiento de prestaciones positivas, es decir, hacer, dar, negativas, no hacer, tanto de un Estado como de toda la comunidad internacional. Su titular es el Estado, pero también pueden ser reclamados ante el proceso Estado, en el caso de grupos pertenecientes al mismo, ante otro Estado, en el caso de la comunidad internacional, es decir, de nación a nación. Ejemplos: los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Un país no debe agredir a otro. Derecho de los pueblos. Derechos de la solidaridad de los distintos grupos que conforman un Estado, una nación. De las naciones entre sí, ¿cómo serían los derechos fundamentales y derechos humanos? ¿Existirá alguna duda? Bien. A la autodeterminación, a la interdependencia económica y política, a la identidad nacional y cultural. En ese sentido, todavía se encontrará mayor número de opciones. Pues bien, una vez que han comprendido las características anteriormente mencionadas, es prudente continuar, no sin antes destacar un aspecto de suma relevancia en esta tercera dimensión o generación. Me refiero al derecho a un ambiente sano, a un medio ambiente de carácter vital para todos los seres humanos. Precisamente en el apartado anterior, señalé de manera muy especial este derecho humano, que para nada está en duda su reconocimiento como tal, ubicado dentro de la tercera dimensión de los derechos humanos universales. En ese sentido, es importante destacarlo, que se recuerde de esa manera.
La razón por la que hago un apartado específico sobre los derechos es referente a una creencia sobre que nuestro medio ambiente es la base más fuerte que tenemos, no solo como seres humanos, sino como seres vivos, y el respeto que estos también merecen, y hecho de decir que necesitamos de él y de estos para subsistir, que desde luego todos se lo atribuimos precisamente a la naturaleza, pero es un tema bastante para pensar. El reconocimiento, regulación y el respeto del derecho humano al medio ambiente debe concientizarse a fin de tomarse como uno de los pilares que permiten el desarrollo de los países. Sin embargo, su regulación, desde mi punto de vista, no ha sido sencilla, y es que el medio ambiente no es un bien que tradicionalmente haya formado parte del discurso de derechos como un elemento de protección. Ahora bien, hay que recordar que las dimensiones de los derechos humanos y que las últimas tenemos la tercera dimensión, que tiene un enfoque colectivo derivado del medio ambiente, cumple con los principios y características de los derechos universales cuando cumplen también con la famosa universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, y que tiene que ver con que son derechos inherentes que pertenecen a esa comunidad. Pues bien, a continuación es importante que se puedan analizar los razonamientos. ¿A qué razonamientos me estoy dirigiendo? A los más fuertes, no solo para dejar ver la importancia de este derecho humano, el cual tristemente, como muchos otros, está amenazado, incongruente por los mismos grupos. Y tenemos entonces como aspectos concretos los siguientes. El valor de nuestro medio ambiente no es una simple cuestión de lo existente, también consiste en las oportunidades de preservar. Entonces el impacto del medio ambiente resulta algo determinante para todos los demás factores. A pesar de la intención de preservar el medio ambiente, también tenemos que tener una búsqueda activa para que esto suceda. Es decir, todos los seres humanos políticos se basarán en esos aspectos de gran valor para lo relativamente propio, siendo así una de las razones por las cuales no es necesario cambiar de esos datos. Actualmente, por ejemplo, es mayormente aceptado clarificar y clasificar los derechos humanos entre aquellos que suelen ser más relevantes. ¿Sobre qué nos habla en cuanto a las dimensiones o generaciones? Se debe explicar como forma sencilla. En cuanto a las razones de fondo, no habría sentido si se negara que una vez que los seres humanos fueron construyendo su forma de vida como ellos creían conveniente, se dieron cuenta que necesitaba diversas protecciones, derechos humanos, para lograr mejorar su posición de la sociedad con respecto a los gobernantes, en concreto, para detener abusos y violaciones a su dignidad por parte de las personas que
gobernaba, razón por la cual las personas empiezan por tomar decisiones a conciencia frente al poder. Entonces, es en la primera dimensión de los derechos humanos, en donde se manifiesta el periodo más remoto. Tales derechos humanos se identificarán con los derechos individuales, esto es, con los derechos civiles y políticos. Por todo ello, se comprende que la libertad fue el valor que fundamentó todos los derechos civiles y políticos correspondientes a la primera dimensión. Entonces, conforme a lo dispuesto al autor, nunca se suscitó una cuestión verdaderamente explícita. Al respecto, se tendrán otros que también pasan a ser interdependientes, con el fin de únicamente compartir. Las anteriores fotografías son solo algunos con el fin de ilustrar un poco el panorama de lo que se destacó, que tienen como característica el respeto entre las personas, pero también el respeto de Estado para con los gobernados. Para complementar un poco, hemos de decir que, ante situaciones como esta, los derechos de primera generación se refieren, como ya se dijo, a los civiles y políticos, también denominados libertades básicas, derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie está sometido a esclavitud o servidumbre. Nada será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacer daño físico, psíquico o moral dentro de la tortura. Nadie está sometido a esclavitud o servidumbre. No puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación. Toda persona también tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. En cuanto a los siguientes temas, se mencionarán aspectos muy relevantes a continuación. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe de aplicarse o de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada como justicia por un tribunal imparcial.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. La voluntad del pueblo es, por ejemplo, la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad expresa será mediante otros aspectos a estudiar el día de hoy. Por último, se tiene esta cuestión. Al respecto, se tiene lo siguiente. La segunda generación la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. Con estos derechos se conforma el constitucionalismo social. Surge con la aparición de los movimientos obreros del siglo XX. Sobre la tercera dimensión, esta ya se ve explicado. Lo mismo para nuestro último punto de llegada, la cuarta dimensión o generación. Pues como vaya siendo posible, estos aspectos de manera interrelacionada darán madurez y solvencia a todos aquellos que lo hacen posible día a día. Los derechos humanos de la tercera dimensión son conocidos como derechos de solidaridad, de cooperación internacional o de los pueblos. También se le llama como derechos que comprenden. Se hace referencia a tres tipos: paz, desarrollo, medio ambiente de bienes, y que se pueda englobar en la existencia de tres tipos de derechos civiles a la derecha y tres tipos de derechos y económicos hacia sentido contrario. Sobre la cooperación político-social entre los pueblos culturales. Características: pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común. Requieren para su cumplimiento de prestaciones positivas, hacer, dar; negativas, no hacer, tanto de un Estado como de toda la comunidad internacional. Su titular en el Estado también puede ser reclamada ante el propio Estado, en el caso de grupos pertenecientes al mismo, ante otro Estado, en el caso de la comunidad internacional, es decir, de nación a nación. Otros ejemplos: los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Al respecto, es importante regresar a puntos de antemano básicos. Para todo lo anterior, es importante entonces analizar los razonamientos más fuertes, no solo para dejar ver la importancia de este derecho humano, lo cual, tristemente, como muchos otros, está amenazado incongruentemente por los mismos autores. Y tenemos con palabras concretas que el valor de nuestro medio ambiental no es una simple cuestión de lo existente, también consiste en la oportunidad de preservar. Entonces, el impacto del medio ambiente resulta algo determinante para todos los demás. A pesar de la intención de preservar el dinero, hay precisamente esto.
Algunos otros libros que corresponden a la autora. Al respecto, nos vamos a sentar con el tiempo suficiente para conocer de cada uno de ellos. El valor de nuestro medio ambiental no es una cosa simple, ¿verdad? Cuestión de lo existente. También consiste en las oportunidades de preservar. Entonces, el impacto del medio ambiente resulta algo determinante para todos los demás factores. A pesar de la intención de preservar el medio ambiente, también debe de tener una relación o búsqueda más específica. ¿Qué será bueno? En todo, la cuestión de interacción preservar esa parte. Entonces también tenemos que el medio ambiente sano es un elemento que integra las relaciones, solo individuo que pueda desincorporarse de su prevención como causa común. El individuo es concebido dentro del Estado, bajo su contexto ambiental y previamente determinado que hace suyo. Como parte de sus condiciones de vida, he aquí la importancia de reconocimiento virtual y también universal, en donde ponen cómo que no se va a poder ese día. Al respecto, hay otros aspectos que cuidar. Tenemos entonces que la escasez de naturaleza y recursos los ha vuelto valiosos, no ya solamente por su utilidad para los servicios humanos, sino en cuanto a su funcionamiento como sistema de vida, lo cual constituye una inversión en la comprensión del bienestar humano. No hay un solo individuo que pueda considerarse de ser ajeno a la preservación. No hay un solo individuo que pueda desincorporarse de su preservación como causa común. El individuo es concebido dentro de una de mis pruebas en laboratorio, estado bajo un concepto ambiental previamente determinado. El uso de los cuadernos o códigos referentes en la materia. La solidaridad ambiental radica no solo en el contexto social, sino más bien, pues existe una clara individualización, se vincula a la persona, causa común, y en ese sentido se dan esas agrupaciones de manera más reducida. Esto teniendo un carácter moral y definitorio en la preservación colectiva de este bien fundamental y universal. Y entonces, después de esta nota, cada uno de los seres humanos nos detendremos a pensar algo así. Si supiera que el mundo se va a acabar mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Es importante destacar que la cuarta generación es una de las más asociadas a este tema. Estas surgen a partir de las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Por ejemplo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones representan un gran beneficio para la hiperconexión, la compartimentación de conocimientos, pero a su vez dan lugar
inadecuado y peligroso de los datos que se depositan de parte de todas las personas que conforman la sociedad de la información. Actualmente, en un mundo donde se habla de Big Data, del Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, debe existir un marco legal que regule este progreso digital para que se evite la vinculación o bien la vulneración. El desarrollo social y moral del ser humano nunca ha sido opaco a la realidad técnica, mucho menos a la científica. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, la emergencia de nuevos valores, la aparición de nuevas instituciones, así como de nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de organización social. Es por esa razón y otras más que resulta necesario reflexionar constantemente y, sobre todo, el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual y que el mundo ha cambiado de forma sustancial para partir de su impulso. Pero también debemos entenderlo como un fenómeno multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades morales, psicológicas y sociales. Definitivamente, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, los TIC, han revolucionado las dinámicas de relación, no solo entre las personas, sino también entre otras instituciones del Estado diseñadas para representarlas y pueda ser. Ahora bien, tales relaciones trascienden de manera ágil y rápida de las fronteras, por lo que ahora más que nunca su uso será de ICE establecidas y la intención de cubrir aquellas cuestiones ocasionales en donde este aspecto podía verse mermado. Resulta evidente constatar que la tecnociencia entonces está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, en que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de este impulso. Pero también debemos entenderlo como aquel fenómeno multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades morales, psicológicas y desde luego también los sociales. Ahora bien, para pensar y poder vincular lo antes mencionado, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Para el desarrollo de la primera vinculación entre las TIC y los derechos humanos, es decir, como herramientas se expondrán datos estadísticos simples que permitan conocer de manera general la disponibilidad de las TIC en las viviendas mexicanas. Asimismo, se pretende vincular estos datos con el reconocimiento de la obligación del Estado de garantizar el acceso a dichas tecnologías en condiciones de igualdad, esto es, sin discriminación. Por su parte, en cuanto a las obligaciones del Estado respecto al uso de las TIC, es indispensable considerar al Internet y a la telefonía también celular
como espacios en donde se exponen dinámicas sociales que eventualmente pueden lesionar los derechos de las personas y que por ello representan oportunidades para la prevención y difusión de la cultura, tanto de la no discriminación como de la misma. Al respecto, no estamos tampoco ante planos antagónicos, pues es bastante sencillo de lograr comprender. Por todo lo anterior, en cuanto a las obligaciones del Estado respecto al uso de las TIC, es indispensable considerar al Internet y a la telefonía celular como espacios en donde se exponen dinámicas sociales que eventualmente pueden lesionar los derechos de las personas y que por ello representan oportunidades para la prevención y también la difusión de la cultura, tanto de la no discriminación como de la denuncia. Sin embargo, el escenario de la inteligencia artificial se presenta algoritmos discriminatorios, fenómeno que ocurre cuando los algoritmos que se utilizan en la configuración de un programa de computadora, es decir, las instrucciones que se formulan, deberá de ser contestado para poderlo aplicar a la práctica. Una vez que esto ocurre en la configuración del computador, es decir, las instrucciones que se formulan para que la máquina realice cierto proceso, tiene incorporados prejuicios, creencias o tendencias que atentan en contra de los derechos de cierto grupo de la población, quienes se ven discriminados al no tener acceso a ciertos bienes o servicios que están disponibles para otro sector de la población. La importancia de la universalidad de los derechos humanos. Es una realidad que la historia de la humanidad no se ha equivocado. Los derechos humanos y los mecanismos con la finalidad de protección existen porque todos los seres humanos estamos expuestos, lo queramos o no. Que se vulneren nuestros derechos por parte de las autoridades y de los particulares cuando actúan con ese carácter. Lo anterior no representa una visión fatalista de todos los derechos humanos, más bien una postura realista de nuestro tiempo. Así, se hace necesario repensar los modelos de protección de los mismos con el objetivo de perfeccionarlos y hacerlos compatibles con los pilares de los estados constitucionales del derecho. El fenómeno jurídico ha cambiado porque el derecho es dinámico, nunca estático, así como la manera de aproximarnos y asumir el mismo. Por ello necesitamos argumentar, pero desde luego también difundir todo aquello que pudiera ser necesario para los cometidos de la sociedad. Hay que recordar entonces cuando ya nos contaron sobre la lesión de esta síndrome. Pues bien, además de eso, es no ignorar el fenómeno jurídico que realmente ha tenido su origen o siendo uno de los primeros países en donde se da esta ola en cuanto a personas extranjeras. Pues bien,
La importancia recae en el ámbito a nivel internacional, como ya se ha dicho. Esto a partir del 10 de junio de 2011, en donde más bien se estableció, entre otras cosas, que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Más aún, pues se precisó que las normas sobre derechos humanos se interpretarán a fin de favorecer la protección más amplia a las personas. Así, se reconoció un nuevo parámetro de protección de los derechos humanos, el cual se integra de forma indistinta por normas del derecho nacional, así como por normas de derecho internacional. Justo como iniciamos, es como sería la idea de más adelante poderlo hacer. Por normas del derecho nacional, será posible culminar esa protección sobre su proyecto. Sin embargo, creo entender lo anteriormente expuesto sobre el color de todo. Sin embargo, mi mamá no se ha enseñado más que hablarme de las cuestiones que hacen posible lo que hoy vivo y hasta otros días. Entonces, en cuanto a ese ejemplo, se me ocurre que podemos concluir y posteriormente realizar lo acordado. Aun cuando existen dos razones, se asume la responsabilidad para analizarlo con profundidad. No es recomendable llevar a derechos humanos a niños. No. Por parte de todos los operadores jurídicos, así como el hecho de transformar el escenario que pudo haberse visto desalentador, fue que se pudo haber tomado la decisión por la agrupación británica. En ese sentido, es un dato realmente significativo. A continuación, se abordará un poco de lo que es indispensable con respecto a la condiciones, procedimientos para la suspensión de las garantías. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o bien la seguridad del Estado, parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspensión, las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás personas, obligaciones que les impone el derecho internacional. Pues bien, en caso de guerra, como ya se vio, es posible que se dé o la suspensión, inclusive la resolución. Pero en este caso es mejor hacer el señalamiento, siendo que existen mayores antecedentes. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en las siguientes notas. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad. A continuación,
es que se visualizan otros más. Por ejemplo, que todo el Estado tendrá parte que haga uso del derecho de suspensión, deberá informar inmediatamente a los demás. Esto en cuanto al transferirlo a la aplicación de Estados parte en la presente convención. Por conducto de las disposiciones y yo notándolo aún así como algo incongruente, es importante permitir la adecuada revisión. En ese sentido, fue que las circunstancias cayeron a un. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció aquellos criterios muy significativos sobre la interpretación del artículo 27. Desde luego, de la Convención Americana, que hemos transcrito con anterioridad, por conducto de varias opiniones consultivas. En cuanto a lo demás, siempre se agradece como si tuviera una edad, de los 9 a los 10 años. Ahora bien, deben de saber que la expresión leyes en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se puede complementar todo lo que dice este párrafo, pero lo anterior de una manera mucho más precisa en cuanto a los instrumentos procesales. La propia Corte Interamericana se pronuncia en cuanto a las opiniones consultivas octava y novena. En la primera actada, el 30 de enero de 1987, a solicitud de la Comisión sin gritos o peleas, la suspensión, repito, cómo fue eso solicitado, pero que por aspectos no acordados se dio esa situación. Los conceptos que han sido analizados es pertinente que los tomen con mayor profundidad, o bien como organización. Seguramente se va a redireccionar a la página del portal una vez que hayas dado enlace y hayas podido ingresar. Esto será el día de mañana al despertar para poder tener previsto esas cuestiones más. De lo anterior, se establece que los conceptos analizados básicamente no aplican. Para los países partes de la Convención Americana que nos pueden suspender o restringir los instrumentos procesales de tutela de los derechos fundamentales que no deben ser afectados con las declaraciones de emergencia en particular. En ese sentido, y a partir de la reforma del 2011, es que el artículo primero de la nueva Carta Magna establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los tratados internacionales de la materia, con la obligación a todos y a cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias, de poder observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control de convencionalidad y aplicar el método de interpretación conforme para garantizar el principio de persona. Esta misma reforma en la que el artículo transitorio cuarto manda al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria del artículo 29 puede destacarse como algo que pueda funcionar de manera deliberada. Pero veamos aspectos muy importantes, como las situaciones por las que puede decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías, tal como uno de los fundamentos más importantes, más que tomarlo a la literalidad, es donde recae el artículo 20, donde su primer párrafo contiene tres supuestos
por virtud de los cuales es factible que se decrete la restricción o suspensión de derechos y garantías. En primer lugar, en los casos de invasión, la hipótesis es bastante acotada y clara, por lo que quería clarificarlo más, que se refiere a la entrada de fuerzas armadas sin mayor protocolo. Ahora bien, la tercera actitud por la que puede decretarse la restricción, o mejor dicho, situación, es poder admirar desde las alturas esa cuestión totalmente circunstancial. Pues bien, son de las cosas que merecen la pena tomar en consideración. Procedimiento para la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías. El presente proyecto reglamenta el proceso mínimo de declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías, haciendo ágil la declaración en el entendido de resolver la situación de emergencia de manera pronta y expedita, evitando que la iniciativa en el proyecto de decreto de restricción y suspensión de garantías pase por el proceso parlamentario de Cámara de Origen y Cámara Revisora, por lo que, tomando en cuenta la gravedad del mismo caso, mandaría a que el Congreso de la Unión, en reunión con el Congreso General, califique la iniciativa como asunto de urgencia y obviamente poder trabajarla para mandarla en un plazo no máximo de 60 aspectos. Principios que deberán observarse para la declaración de restricción o suspensión de garantías. Al respecto se mencionará lo siguiente, y en esta ocasión referente precisamente a los actores que intervienen en la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías. Iniciar el procedimiento para la restricción o suspensión del derecho y garantía, que es una facultad exclusiva de las personas, específicamente cuando se involucran en cifras. Del análisis del nuevo texto constitucional del citado artículo y de los instrumentos internacionales signados por nuestro país en la materia, deviene la presente propuesta, cuando se habla de situaciones por las cuales se puede decretar la restricción o la suspensión de derechos. Procedimiento para la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías. Ese libro sí lo has visto. Aunado a eso, podemos también analizar los principios que deberán observarse para la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías. Derechos y principios intangibles. Yo les invito que toda vez que las clases son muy breves y el break también es muy corto, puedan revisar con atención la primera lectura ya vista en clase. Conforme al bloque de constitucionalidad, los principios que deberán observarse para la declaración de restricción o suspensión de garantías son proporcionalidad, legalidad, en persona, compatibilidad, poca concordancia, mucha inseguridad. Alcanzo a ver que figura en ocasiones básicas, pues he ahí que se remonta totalmente la diferencia, en donde se habla de los principios
que deberán aplicar. Sí, de comprar boletos ante estas situaciones, etc. Derechos y principios, lo cual podría facilitar la comunicación en cuestiones que serán meramente de acción. Es entonces importante analizar qué serán los razonamientos más fuertes, no solo para dejar ver la importancia de este derecho humano, en el cual, tristemente, como muchos otros, está amenazado incongruentemente por los mismos humanos. Y tenemos con palabras concretas que el valor de nuestro medio ambiental no es una simple cuestión, por ejemplo, de lo existente, también consiste en la oportunidad de preservar y cuidar el impacto del medio ambiente, que resulta algo determinante para todos los demás factores. A pesar de la intención de preservar el medio ambiente, también tenemos que tener una búsqueda activa para que esto suceda. O puede ser que tal vez no lo quiera, como la certeza. Entonces, tenemos que el medio ambiente sano es un elemento para la integración de las relaciones humanas. Ahora bien, es importante también especificar cuestiones de la búsqueda especial. Me refiero a las famosas situaciones que pueden complementar esta parte en los casos de duda. Habrá otras situaciones en donde me demande pasármela precisamente con esas ideas que pudieran ser un tanto más compatibles. Se me ocurre situaciones por las que puede decretarse la restricción o suspensión. Al respecto, es en el artículo 29, en su primer párrafo, donde se consigna los supuestos por virtud de las cuales es factible que se decrete la restricción o bien la suspensión. Asimismo, en primer lugar, en los casos de invasión, la hipótesis es bastante acotada y clara, por lo que queda claro que se refiere a la entrada de fuerzas armadas sin autorización correspondiente, pertenecientes a otros estados a cualquier parte del territorio nacional. Así también los procedimientos para la declaración de restricción o suspensión de derechos humanos y los principios que deberán de observarse para la declaración de restricción y suspensión de derechos humanos. Así podríamos bien seguir como con los derechos y principios intangibles y las implicaciones del control jurisdiccional. Por último, la conclusión de la restricción o suspensión de derechos y garantías, pues es importante reglamentar el proceso de conclusión de restricción o suspensión y las hipótesis que puedan dar lugar a la misma. Ahora, si se ha concluido con este tema y con el módulo correspondiente a los mecanismos llamados garantías y todo lo referente a derechos humanos, no hay duda de la importancia de su respeto y promoción, así como de su afortunada protección, que no solo son importantes en el plano jurídico, sino como sociedad, pues nos permiten enriquecer nuestra conciencia al respecto y luego entonces volvernos mejores personas. Sin más, es como llegamos al final de este módulo de garantías individuales. Ha sido un gusto. Les deseo mucho éxito. Gracias.